Muy buenos días, ¿cómo están en esta mañana ya de lunes 19 de febrero? Es increíble cómo se está pasando el tiempo a partir del año nuevo. Y vean, ya estamos a prácticamente 2/3 del mes de febrero. Y yo me siento muy emocionado porque hemos venido viendo la vida de Jesús desde la perspectiva del apóstol Juan. Y desde luego que los invito a que sigan ustedes por su cuenta checando todas estas narraciones desde el punto de vista de los otros evangelios. Acuérdense que hay 4 evangelios y algunas cosas se van a narrar en los diferentes evangelios y algunas nos va a dar alguna otra actividad extra que Jesús realizó. Pero bueno, este evangelio me gusta mucho para la gente que nunca ha leído la Biblia, que comienza a hacerlo. Es algo muy muy importante, es muy fácil en mi opinión de ir entendiendo todo esto que aconteció y pues ir guardando en nuestro corazón algunas de las cosas que vemos. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo y que el Señor nos hable el día de hoy. Vamos a ver de qué manera nos habla en este día. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por permitirnos llegar a este momento, Señor. Y ahora con la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. Señor, no la abrimos al azar, venimos abriéndola de manera continua, Señor, para entender toda esta narración y poder asimilar pues lo que tú quieras decirnos el día de hoy. No lo programamos nosotros, viene así en tu palabra. Entonces háblanos, Señor, y pon en claro nuestras ideas, que tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos diga lo que tenga que decirnos en esta mañana. Oro porque toda la gente que sigue este devocional reciba una bendición de parte tuya en este día y también hables a su corazón, desde luego como lo harás al mío sin duda alguna. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ok, vamos a nuestra lectura. Es el Evangelio de Juan. Es el capítulo 18, versos 15 al 18. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban ahí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Bueno, pues tenemos una lectura muy muy breve que nos está hablando acerca de la negación de Pedro. Recuerden que hace unos capítulos apenas atrás leímos que Pedro le dice al Señor que él lo va a seguir, va a dar su vida por él. Y Jesús le dice, casi pienso con unas palabras tiernas: ay, querido Pedro, si supieras que vas a negarme. Bueno, hay cosas aquí muy 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 tremendas que discutir. Lo primero, recuérdense que Jesús fue capturado en el campo de los olivos, dice la versión, y él mismo le pide a sus captores que permitan que los demás se vayan. No dice la Biblia que se hayan quedado, más bien efectivamente se fueron, pero entendemos por esta escritura que alguna gente seguía a Jesús a la distancia. Esto me hace pensar mucho en la fidelidad de un amigo. Y yo creo que todos tenemos historias buenas y quizás algunas muy tristes de amigos que se han quedado o que nos han dejado en el camino, que a lo mejor nos han dejado morir solos, como decimos en un momento dado.
o a quienes nosotros hemos dejado morir solos. A mí siempre me gusta que veamos las cosas desde las dos perspectivas, lo que nos hacen y lo que nosotros hacemos, porque muchas veces deseamos tener amigos de calidad, tener amigos que entreguen su vida, pero a veces nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Yo creo que en la amistad debe de haber una reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Lo que yo hago, tú también lo haces por mí. No es el punto solamente estar recibiendo. Y podemos pensar que mucha gente, ya lo vimos, mucha gente seguía a Jesús por conveniencia. De hecho, hoy en día sigue pasando lo mismo. Mucha gente se acerca a Dios porque algo le duele o porque necesita que solucione algo en su vida. Pero no hay una amistad, no hay un amor hacia Él. Miren, Jesús ha dicho que Él va a poner su vida por sus amigos. A ese grado es que Jesús llevó las relaciones. Y aquí vamos a entender una cosa muy, muy triste. Es uno de los discípulos más cercanos. De entre los 12 discípulos, 3 fueron todavía más cercanos a Jesús, y uno de ellos fue Pedro. Y Pedro, en esta ocasión, él se encuentra pues igual que los demás discípulos, con mucha tentación de qué le va a pasar al maestro, aun y cuando Jesús ya les había dicho que iba a morir. Pues ellos quizás en su corazón albergaban la esperanza de que algo sucediera, que a lo mejor hablara con el sumo sacerdote y dijera, bueno, no es tan grave lo que está haciendo este hombre. Además, recuerden que estamos hablando de un hombre inocente. Me llaman la atención varias cosas, que los líderes religiosos, el sumo sacerdote, esta gente no están pensando en las cosas buenas que Jesús ha hecho. Para ellos Jesús es un estorbo. Y miren, cuando algo choca contra nuestros intereses, se convierte en un estorbo. Jesús era un estorbo para los intereses de ellos. Y lamentablemente hoy en día Jesús sigue siendo un estorbo para muchos intereses que no son los mejores intereses. A pesar de que hablamos de Dios, mucha gente tiene sus propios intereses, y hay que decirlo de esa manera, ¿no? Mucha gente me ha comentado a mí, no, todo este asunto de las religiones es un negocio. Bueno, pues es un negocio para mucha gente que así lo maneja, pero hay gente, y mucha gente, ha dejado su vida, ha arriesgado su vida, ha puesto sus recursos, ha puesto sus familias, todo con tal de anunciar el Evangelio. Bueno, Pedro fue uno de aquellos que quizás ante el ímpetu que él tenía, ¿verdad?, dejó su trabajo, que era pescador, para ir en pos de Jesús. Pero ahora tristemente uno de sus mejores amigos lo niega. Y vamos a estarlo viendo en este y un pasaje más adelante. Pedro no negó a Jesús ante grandes autoridades. A veces he pensado qué sucedería si estando en una iglesia llegara una persona con un arma y dijera, a ver, todos los que no nieguen su fe ahorita se van a morir. Seguramente que sería impresionante ver el resultado. Ahora hay que decirlo, somos seres humanos, somos temerosos. Todos somos temerosos. Y Pedro está mostrando esta faceta de su vida. Es un temor, pero él está negando a Jesús no ante grandes autoridades, no ante la guardia romana, no ante el sumo sacerdote. Lo está haciendo ante una portera, ante una persona que cuidaba la entrada, y que le dijo, a mí me parece que tú eres de ese grupo. Y Jesús dijo, no, yo no. Fíjense, hay un pasaje de la Biblia que dice que si nosotros negamos a Dios, Él nos va a negar a nosotros también. Bueno, ahorita seguramente en nuestra mente corre alguna idea de ese Pedro, ¿cómo fue capaz de hacer algo así, no? No nos apresuremos a hacer un juicio así, porque nosotros de muchas maneras lo negamos. En nuestro diario vivir, de hecho, lo negamos. Algunos cristianos de una época fuimos conocidos como los del libro negro bajo el brazo. Hoy en día, la gente ya no usamos una Biblia negra bajo el brazo. Y
pues no es que no la leamos, ¿verdad? Ahora la tenemos, ustedes han visto, la tenemos en el celular con una aplicación. Y sin embargo yo añoro todavía mi Biblia, que puedo subrayar que es un libro estorboso si lo queremos ver de esta manera. Pero a veces cuando la gente ve una Biblia se pregunta cosas y nosotros podemos contestar a sus preguntas, ¿verdad? Y sin embargo, si yo veo ahora a alguien viendo un celular, pues lo último que puedo pensar es que está viendo la Biblia, ¿no? Aunque tristemente voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar, pero aún dentro de las iglesias hay mucha gente que está viendo su teléfono y no está viendo la Biblia precisamente, está haciendo otras cosas. Entonces ya eso se ha perdido también mucho, y sin embargo les digo, nosotros de muchas maneras pues también negamos a Dios, y lo negamos mediante nuestros actos, lo negamos mediante nuestras contestaciones, mediante nuestra conducta. Fíjense que Dios nunca ha dejado de estar en cualquier situación que nosotros estemos. Así que si tú te encuentras dándole la espalda a Dios, Él no te está dando la espalda a ti. Ahí en el lugar donde estamos cometiendo las cosas que aparentemente son escondidas, son ocultas, Él está ahí y nosotros en ese momento lo estamos negando. Así que la actitud de Pedro no es precisamente la más digna de recriminarla, porque nosotros hacemos lo mismo. La pregunta es si las personas a nuestro alrededor pueden darse cuenta que nosotros amamos a Dios, que lo seguimos. Y una de las cosas más hermosas que vamos a ver es que a Jesús no le importó esta traición. Yo sí le dejaría de hablar a Pedro, la verdad, porque yo soy humano, ¿no? Si hace eso, se las va a ver conmigo fuertemente, ¿verdad? Igual que contigo. Pero Jesús no reacciona de esa manera. Si a ti te han enseñado que Dios es un Dios que está esperando a que te equivoques para castigarte y agarrar un látigo y darte de golpes, no es así. Pero cuidado, porque estamos hablando del Dios que creó el universo. La Biblia dice que Él es 3 veces santo. Y dice la Biblia, sean santos como yo soy santo. Eso es lo que Dios quiere. Así que vivir sin ningún temor de Dios no es bueno. Necesitamos vivir con el temor de Dios. Esto no quiere decir con miedo. Estamos hablando de un temor reverente, de un reconocimiento, ¿verdad? Nosotros podremos pensar muchas cosas de cualquier personaje público, pero yo creo que teniéndolo de frente, estoy seguro que mostraríamos un respeto muy, muy grande hacia la persona que tiene autoridad. Bueno, Dios está por encima de todos ellos y tiene una mayor autoridad. Fíjense que me llama la atención en este pasaje que leímos. Yo soy una persona que la verdad no me gusta mucho eso de las influencias. ¿Se dan cuenta? Dice, fueron a la casa del sumo sacerdote y había un discípulo que conocía a la que estaba ahí en la puerta. Entonces lo dejaron pasar. Y luego él va y habla en favor de Pedro para que lo dejen pasar. Esas son como las influencias que mucha gente aprovecha. Yo tengo un amigo que es amigo de esto y que hace, que no sé qué. En las cuestiones espirituales no existe este tipo de situaciones. Cada uno de nosotros es responsable de tener una relación con Dios. Si tú no estás teniendo una relación con Dios, no es culpa del amigo, del que la tiene, del pastor, del sacerdote. Es culpa de nosotros, que tenemos nuestro corazón en otras cosas. Pero en un momento dado, alguien, y a lo mejor ya pasó, nos va a preguntar si nosotros creemos en Dios. ¿Qué vas a contestar? Igual que Pedro en este caso, no lo conozco. Recuerden que él después fue un tremendo hombre. Y después vamos a ver cuál fue su sentir de Pedro por haber hecho esto. Pero lo más importante es que a Jesús no le importan nuestras debilidades, le importa nuestro corazón. Si tu corazón necesita a Dios, no sé cuántas veces te hayas equivocado, pero no me cansaré de decirlo 1 y 1000 veces. En Él hay perdón, en Él hay abundancia de oportunidades. No sé cuántas veces te hayas equivocado. Yo me he equivocado muchas veces, pero mi corazón siempre regresa delante de Dios para pedirle perdón, para reconocer que sin Él
no soy nada. Ojalá que hoy tú también puedas reconocer que sin Él tampoco eres nadie. Podemos orar a Dios y pedirle de su gracia en esta mañana. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, con un poquito de vergüenza ajena al respecto de la conducta de Pedro, yo me siento identificado en muchas cosas con esto, ¿no? Tú has hecho tanto por mí y para mí a veces es tan fácil darte la espalda, Señor. Es tan fácil olvidar tus principios, es tan fácil olvidar hacer lo correcto y a veces por algo que ni siquiera vale la pena. Te pedimos perdón, obviamente, te pido perdón con todo mi corazón por las veces que tal vez no de palabra, pero con mis hechos te he negado. Te pido que esto sea cada vez más difícil que ocurra en mi vida, que siempre reconozca que tú estás conmigo, que no tenga que negarte, Señor, que no me avergüence, como dice tu palabra, de la fe que tengo y de poderla expresar. De hecho, la estoy expresando en público porque te amo, Señor, y porque te necesito en mi vida. Y yo sé que mucha gente te ama y te necesita, y por eso en estos esfuerzos te buscamos. Ayúdanos, Señor, a ser las personas que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Y Padre, también quiero elevar una oración nuevamente por las personas enfermas. Señor, te quiero pedir por los que ya oramos, mi hermana Nora, la esposa de mi primo Samuel, por la tía de mi esposa Tere, Señor, que también sé que está en el hospital, y todos aquellos de que no sabemos o que están con problemas, Señor, quizás de cáncer, de diabetes, que están sufriendo en un hospital, saliendo de una cirugía, en recuperación. Que tu mano bendita los proteja y los ayude a salir adelante, a recibir sanidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana en una emisión más de Levántate y Come.